conversando con Loren. Quiero hablar un poquito sobre mi júbilo espiritual que tuve hace unos meses. Este júbilo espiritual para mí fue algo divino, algo más allá de lo normal, algo que no es de aquí terrenal. Yo antes tenía una vida muy vacía, muy triste. Cuando mi marido pasó por la enfermedad que tuvo, tuve un tiempo muy desagradable, muy triste. No era yo. Yo vivía en un mundo que era el mundo de él, porque su enfermedad no abarcaba a todos, no solamente a él, también me afectaba a mí. Su enfermedad era tan perjudicial para él como para los que vivían a su alrededor, y como era yo la que vivía en su alrededor y lo cuidaba, pues a mí me afectaba, y quizás entiendo que me afectaba el doble. Lo que pasa que los síntomas los tenía él, pero lo mental lo llevaba yo. Y me acuerdo que cuando yo estaba trabajando, siempre vivía con el teléfono, con el móvil en la mano, por si me llamaban por alguna incidencia que había pasado con él, si estaba en urgencia o si le había pasado algo. No sé ni cómo trabajaba, no sé ni cómo me levantaba, cómo yo iba a los trabajos. Yo trabajaba en ayuda a domicilio y tenía que ir a varias casas al día. Y no sé cómo lo hacía, cómo yo tenía esa fuerza para yo poder levantarme, para yo poder ir a hacer cosas. Porque cuando venía aquí a la casa, lo primero que yo cuando abría la puerta decía: Señor, ¿con qué me voy a encontrar hoy? ¿Qué me voy a encontrar yo hoy? ¿Qué ha hecho Armando? Mi esposo se llamaba Armando. Padre, ayúdame, por favor. Y vivía siempre en suspenso, siempre vivía en una agonía, siempre vivía en una desesperación. Yo ni comía casi, yo adelgacé bastante adelgacé yo. Yo me acuerdo, yo veo fotos mías de ese tiempo, de esa época, y me veo ahora y yo digo: coño, yo sí he cambiado. Yo he cambiado para mejor, pero yo siempre tenía esa fe y esa esperanza dentro de mí de que todo iba a cambiar. ¿Cuándo? No lo sabía, no lo sabía. Y sí trabajaba para ello, para que las cosas cambiaran, pero la misma enfermedad que él tenía no nos dejaba avanzar. Mi esposo sufría de alcoholismo y ya ustedes saben lo que conlleva la enfermedad de alcoholismo, que a mí cada vez que yo lo veía me enfermaba más, porque por más que yo quisiera ayudarlo, no podía ayudarlo, y eso me provocaba a mí ansiedad, angustia, desesperación, estrés, todas las cosas negativas. Pero yo tenía la fe de que algún día todo iba a cambiar, que todo iba a mejor. Y miren que aquí en España hay muchos recursos para uno auxiliar a una persona con esa enfermedad, porque aquí hay muchos centros gratis, sin pagar, porque eso lo cubre la seguridad social. Nosotros luchamos mucho por la ayuda de su enfermedad. Acudimos a varios centros, pero ahí no te obligan, ahí tú vas si tú quieres, por tu voluntad propia, por tu cambio. Sí, él algunas veces tenía la mejora de cambiar, decía que era por mí, y a veces también decía: y por mí también, para mejorar y seguir hacia adelante. Y, pero la misma enfermedad no lo dejaba avanzar, no lo dejaba que él fuera él, sino otra persona, porque cuando él estaba en su estado de embriaguez no era él, era otra persona que yo desconocía. Yo vivía con un desconocido, pero el amor que yo le tenía, y le sigo teniendo aunque ya no esté, me ayudaba a seguir ahí y a seguir hacia adelante con él y a luchar. Todo lo que yo hice era porque estaba a mi alcance, si no, no lo hubiese hecho. Y tiramos de recursos, fuimos a varios sitios, pero como en esos sitios tú ingresas a la persona y la persona decide si sigue o no, pues va a depender de él, del enfermo, de la persona que está padeciendo la enfermedad. Y nada, luchamos mucho, yo luché mucho, lo ayudé bastante, y como le dije, a pesar de eso, la carga de él, la carga del trabajo y de la casa, eran tres cosas que yo tenía. Yo decía: Padre, ¿hasta cuándo?
pero tampoco me arrepentía de lo que yo hacía, porque él fue muy bueno conmigo, me ayudó bastante, me quiso demasiado, me quiso más que él, diría yo, que no debería ser, porque uno tiene que tener su amor propio para darle a lo demás, pero me cuidaba como si yo fuera una niña. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Ven a comer, Loren, ven aquí, muchas cosas. Y qué difícil fue que él se fue apagando, apagando, apagando. Ustedes ven como una flor se va marchitando, pues fue así mismo hasta que falleció. Lamentablemente, ese día para mí fue algo terrible, algo que no lo quiero volver a experimentar, porque es que se fue desgastando, desgastando y se fue apagando. Y yo no me pude despedir de él. Pero nada, yo sé que donde quiera que él esté está bien. Y yo entiendo, después con el tiempo del duelo que yo tuve, yo entendí que fue lo mejor. ¿Por qué? Porque él así no estaba pasando, no estaba sufriendo, porque él sufría. Él me decía, es que yo sufro. Si tú supieras el sufrimiento que yo tengo, tú entenderías por lo que yo estoy pasando. Yo traté de ser empática, muy empática con su enfermedad, pero tampoco me podía poner en su lugar y saber, porque uno empático no se pone en el lugar de la persona, pero no en carne viva, no en carne propia, porque yo no tenía esa enfermedad. Y cuando él falleció, entendí que él descansó. Y luego también que entendí que yo también descansé, porque yo me acuerdo que yo, cuando él estaba ingresado en uno de los centros, eh, yo tenía que salir del trabajo corriendo, venir a buscar lo que había que mandarle, porque había que mandarle las provisiones que él necesitaba. Y salir corriendo a correo antes de que me cerraran correo, porque yo vivo en un pueblo, para mandárselo con tiempo. Era algo angustioso, algo desesperante. Yo me acuerdo lo delgada que yo estaba y no me dejaba de comer, ni dormía, ni nada. Era difícil. Pero cuando él falleció entendí que él descansó. Yo dije, descansate al mando. Y después dije, descansaste, Lorenza. Aunque yo todavía tengo ese dolor, es algo que yo con el tiempo lo he ido superando, pero nunca se supera del todo. Nunca se supera del todo. Y yo tuve, a mí me pasó algo una vez durmiendo de noche porque yo quería, me quedé como no me pude despedir de él, yo quería saber, qué sé yo, no sé, porque hay algo más allá, hay algo que nosotros no lo vemos, hay algo más, porque el mundo no nada más se queda nada más en personas y en el universo, en las estrellas, hay algo más. Y yo siempre le pedí a Dios de que me dejara ver dónde está el mando. Pues yo un día durmiendo, eh, puede ser que pudo haber sido un sueño, pero era algo muy real. Yo vi cómo mi cuerpo estaba acostado en la cama, me vi con la ropa y todo, acostado en la cama y yo flotando. Y algo, una luz brillante, muy brillante, tenía forma de cuerpo humano, pero era una luz que no dejaba de parpadear, muy brillante. Me cogía de la mano y vi del techo de la casa, el techo, que nos fuimos hacia arriba y yo dejé mi cuerpo abajo y me llevó por yo no digo si es que, bueno, una especie de túnel, sí, podría decir, pero hacia arriba, un túnel yendo hacia arriba, negro, subiendo, 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 hasta que llegamos a un sitio y había muchas, muchas luces. Esa energía, yo le llamo como una energía, una luz blanca. Esa luz que me llevó hacia arriba, que me agarró de la mano, me dejó. Y había luces pequeñas, más grandes, otras más pequeñas. Habían de diferente tamaño, había una sola, habían dos juntas, había un grupo. Y yo misma decía, en lo mismo que me estaba pasando, yo decía, ese es un niño porque es pequeño, esa es una pareja porque está junta. Mira un grupo allí, se conocen. Y esa luz me dejó caminar. Él se quedó en un sitio, pero me dejó andar y caminar entre esas luces que había. Era un sitio como muy claro, muy luz. Había una luz, unos colores como en tonos azules, recuerdo, y la luz siempre como que resplandecía, siempre que resplandecía las luces siempre resplandecía.
Y luego, yo me recuerdo verme caminar entre las luces así descalza, porque yo estaba durmiendo, es como me acosté con la ropa que me acosté, me acosté con un vestidito negro que no tenía mangas, porque hacía calor, era verano, y me vi yo caminando entre esas luces. Y después de esa experiencia, yo fui cambiando, me sentí más tranquila, porque entendía que él estaba bien y que él estaba tranquilo. A cada quien le puede pasar una experiencia, a todos hemos tenido quizá una experiencia, esa fue mi experiencia que me pasó eso, porque yo pedí tanto, tanto, porque la última vez que hablé con él, que lo que fue por teléfono y no nos despedimos y fue una llamada un poquito disgustada con él y yo le reclamaba. Entonces ya al día siguiente ya había fallecido. Y, y yo me acuerdo de esas luces, yo caminando entre las luces, madre mía, qué paz y qué tranquilidad había ahí también. La sentí, la presencié. Y yo desde que me pasó eso, comencé a estar más tranquila. Comencé